¿Debe suspenderse el año escolar 2020? ¿Deben las escuelas privadas reducir el costo de sus pensiones mensuales? Son respuestas que esperamos el gobierno con radicalidad y firmeza las explique. Y la radicalidad que esperamos es elemental. El año escolar 2020 no puede suspenderse, no debe suspenderse. Las entidades de educación privada sí deben reducir los costos de sus pensiones mensuales. Los padres de familia están demandando una respuesta urgente del Estado, porque es el Estado el responsable de regularla. Tenemos que empezar con seriedad y responsabilidad a reflexionar si valió la pena privatizar tanto la educación. El 30% de educación básica es privada. Y en Lima, la capital, el 50% de la educación ya es privada. La básica, más de 2 millones de estudiantes. Ni qué hablar de la educación superior no universitaria, que está por el 60%. Menos hablar de educación universitaria, que debe estar por el 70%. Pero retornando a la educación básica, los dueños de este negocio deben bajar sus tarifas. Porque en el trasfondo de la demanda de los padres de familia es que el servicio educativo que me estás dando es un desastre. Y que en verdad no te has preocupado en lo que necesita realmente aprender mi hijo en esta temporada de emergencia sanitaria. Porque no has hecho un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje que demanda un aislamiento social y una emergencia sanitaria, y has pretendido hacerme creer que la matemática, exclusivamente la matemática o exclusivamente la comprensión lectora, es la que me va a resolver los problemas en casa. No has hecho un diagnóstico y por tanto no estás atendiendo las demandas de aprendizaje de mis hijos. Pero además de ello, no estás considerando las características y condiciones de los niños y las niñas. Un sistema virtual donde los niños tienen que aprender con autonomía, cuando en realidad lo dice la estadística del Minedu, no se alcanza ni siquiera el 50% de niños que logren competencias lectoras. Peor aún en la educación secundaria, mucho menos en la educación rural. Pero en la educación pública es una cosa, la educación privada es otra. Y la educación privada está demostrando que no tiene condiciones, bueno, la pública también, que no tiene condiciones para poder atender a los chicos con una naturaleza de educación virtual. ¿Qué pasaría si el Estado sigue ajeno a esto y las empresas de educación, empresas además con características de lucro, porque no pagan impuestos, si las empresas educativas deciden declararse en quiebra? ¿Podrá el Estado responder a la demanda escolar de este colectivo de estudiantes? ¿Qué respuestas tiene el Ministerio de Educación al respecto? ¿Es el Ministerio de Trabajo que también está mirando las entidades educativas privadas respecto a la vulneración de los derechos laborales, donde hay sistemas de neoesclavismo con profesores? ¿Está garantizado el nivel de estabilidad laboral de los maestros y las maestras y los trabajadores en una entidad educativa privada? ¿Acaso no están despidiendo gente? ¿Y los dueños siguen cobrando lo mismo? ¿Y los dueños siguen cobrando lo mismo? No, pues, no es por ese lado. Entonces el gobierno tiene que pronunciarse. Las entidades educativas privadas no pueden seguir cobrando lo que están cobrando, porque lo que nos están dando es un desastre. También las universidades, y es impresionante cómo la SUNEDU, silencio absoluto. Espero no sean sus amigotes, porque las entidades privadas universitarias también están dando clases virtuales que son un desastre, pero están cobrando lo mismo. Y ya te han mandado el comunicado: si tu hijo no puede, tienes autorización para suspender tu semestre. Así de simple. Fuera. Ven cuando puedas pagar. El Estado tiene mucho que decir.